Bueno, vamos a ver ahora interacción con la materia, que en este caso lo que vamos a estar viendo es un poco cómo las radiaciones ionizantes que vimos hasta ahora, tanto los fotones como los rayos X, los rayos gamma y los eh, fotones de aniquilación que se dan a partir de las partículas beta positivas, que van a ser fotones, que van a ser radiaciones electromagnéticas, van a estar interactuando con la materia. Así como lo hacen los fotones, también las partículas beta negativa y alfa también van a estar interactuando con la materia. Recuerden que eh, todas estas partículas y fotones van a tener diferente penetración de acuerdo a la característica de baja energía o alta energía eh, y si son partículas o no, que van a estar pasando diferentes atenuadores, o sea, si es el mismo material, por ejemplo, uno finito, uno mediano o uno más gordo, si es luz, si son fotones, X, gamma o aniquilación, vamos a ver que hay alguna más, eh, cuanto más grueso es el atenuador, más va a frenar, más va a blindar, siempre que es el mismo material. Y si no, a diferentes materiales van a ser diferentes los blindajes, las penetraciones. Acuérdense que alfa se blinda con esmalte o con papel, beta negativa se blinda con plástico y el resto necesitamos materiales de alto Z, ¿sí? Que serían diferentes alto Z, pero aparte con mayor grosor, cuanto más energía tengan, eh, para poder ser blindadas. Dentro de los fotones, de la radiación electromagnética, cuanto más frecuencia, más energía van a tener. La longitud de onda va a ser cada vez más chiquita, cuanto menos longitud de onda, va a aumentar la frecuencia y eso va a hacer que tenga mayor cantidad de energía y vamos a ver cómo se maneja esa energía. Entonces, volviendo a las radiaciones ionizantes, repetimos por enésima vez, rayos X y gamma son fotones, dentro de las partículas ligeras, porque son chiquititas, el tamaño de un electrón positivo, el positrón, que no va a poder persistir mucho como él, va a transformarse en fotón luego como aniquilación, con lo cual va a ser energía electromagnética que no tiene masa ni tiene carga. Las partículas pesada, que es la alfa, y la ligera, la beta negativa, sí tienen masa y carga, son algo físico, algo corpóreo, ¿sí? Y tienen, además de ser corpóreo, tienen carga, dos positivo o uno negativo. La idea es que al ser una radiación, eso implica movimiento. Eso implica que tiene energía para que se mueva. Hay una energía cinética, el cine, ¿no? El cinético, todo lo que sea movimiento. O sea que las radiaciones ionizantes son energía en movimiento que pueden ser electromagnética, son solamente luz, o tienen masa y carga, que son partículas. Esta energía en movimiento va a ser transferida, la energía, a medida que va pasando el espacio. O sea que a medida que esta partícula o este fotón se mueve en el espacio, va a ir transfiriendo esa energía hasta que va perdiendo energía, hasta no tener más esa energía de más y se termina la interacción. Esa interacción o esa transferencia en el espacio va a depender de dónde, en qué medio se está moviendo. ¿Es en agua? ¿Es en aire? ¿Es en plomo? ¿Sí? ¿Qué es lo que se está interponiendo? Entonces, de acuerdo a eso, va a ser cómo lo transfiere la energía. Y además va a depender de cuánta energía tenga ese fotón o esa partícula. La cuestión es que
Mientras va transfiriendo, va interaccionando con esa materia, agua, plomo, ¿no? Aire, etcétera, y puede excitar o ionizar. Y vamos a ver cómo es que hace eso. Las interacciones con la materia podemos clasificarlas en diferentes colisiones, o sea, va a estar chocando. Acá son todos choques. Va a chocar una partícula o va a chocar, entre comillas, porque no tiene masa, un fotón. Y dentro de las colisiones particuladas tenemos las elásticas y las inelásticas y la radiativa. Dentro de la radiativa, la radiación por frenamiento o Bremsstrahlung. Y estas de acá las usan, esto de acá lo usan permanentemente en el tubo de rayos X. Los fotones eh, van a estar también haciendo efectos en la materia y puede ser el efecto, puede ser el Thomson, que es se llama dispersión coherente, el efecto fotoeléctrico, el Compton y la producción de pares. Vamos a ver un poquito de qué se trata cada una y tratando de hacerlo lo más simple posible, mostrando en sí de cada una de estas dónde es que lo usamos o lo vemos o nos pasa a medida cuando estamos trabajando en medicina de imágenes, ¿sí? De imágenes y en nosotros particularmente también de tratamiento. La colección elástica, es decir, un elástico es algo que tiene, al querer ser modificada su posición, vuelve a la misma posición inicial. Cuanto más elástico es, más rígido es. Al revés de lo que pensamos nosotros siempre, que un elástico en una ropa, que uno lo puede estirar y vuelve y es fácil de estirar, pero si uno piensa en un elástico del coche, en el coche los elásticos son muchísimo más duros y necesitamos muchísimo más fuerzas para moverlo, ¿sí? Eso es mucho más elástico que el elástico de la ropa. Pero la cuestión es que toda cosa, por ejemplo, una bola de billar, toda cosa que, digamos, que está, yo le imprimo una energía, le genero un movimiento. Tiene una energía cinética, es de movimiento. Ahora, esto va a estar chocando con la bola 3. La bola 8 va a chocar la bola 3. Y la bola 3 va a tener una energía potencial de acuerdo a quién le esté chocando. Entonces hay que ver cuánto de esa energía va a adquirir. En el caso de una colisión elástica, toda la cinética, toda la energía que venía con la bola 8 se transfiere, toda la energía se transfiere a la bola 3 y la bola 3 sale con la misma energía que tenía la bola 8 y la bola 8 queda quieta, no se mueve más. Con lo cual ahí se terminó la interacción, porque una vez que chocó, está bien, afecté a algo, que puede ser un átomo, puede ser, digamos, el núcleo, un electrón, puede ser un fotón, un protón, un neutrón, puede ser algo con quien chocó. Ese 3 la bola 3 es a quien choqué. Pero la partícula inicial que causó todo esto, en ese momento deja de tener energía. O sea, ahí murió esa interacción, ya no hay más interacciones. Sí va a haber interacción después con esta, con la bola 3. Pero la bola 8 ya, digamos, si esto era una partícula alfa, ya dejó toda la energía en algún lugar. Y en eso hizo todo el efecto. ¿Sí? La energía cinética final e inicial va a ser la misma, o sea, en cuanto a la inicial esta, se transfiere completamente a quien voy a afectar y en sí yo no voy a estar alterando el núcleo o la nube de electrones, pero sí voy a desviar el trayecto que llevaba esto de acá. Lo voy a hacer que esto se elimine, adquiera energía y se va a mover
y desviándose de su trayecto original. A medida que se va moviendo, obviamente, como cualquier cosa que roza, va perdiendo cierta energía en el medio hasta que otra vez vuelve a tener energía cero. Pero mientras vaya desplazándose, va a estar interactuando más todavía con otras cosas. O sea, esto va a ser una reacción en cadena. Yo voy a chocar contra algo que va a chocar contra algo que va a chocar contra algo. O sea, va a haber diferentes, va a ser una sucesión de choques, y mientras sea elástica se va a mantener la energía en el chocado, digamos, a quien choque. Eh, no suele pasar esto indefinidamente, ¿sí? Y esto le llamamos dispersión. Después, en las colisiones inelásticas, en este caso, fíjense cómo la energía cinética y la potencial de inicio es lo mismo, pero fíjense que en este caso la bola 8 se sigue moviendo con la 3. O sea, acá parte de su energía la mandó a la 3, pero parte se quedó con energía para seguir moviéndose. O sea que acá se mueven las dos. Al moverse las dos, no va a tener, la bola 3 no va a tener no va a tener la misma energía que esta, sino que se reparten. Entonces, la energía cinética final va a ser menor a la inicial, o sea que esta de acá va a distribuirse entre estas dos cosas, y eso es en lo que se mueve, pero al mismo tiempo parte se va a emitir como radiación. Las radiaciones que pueden emitirse pueden emitirse como calor o como radiación electromagnética, las dos cosas. Ya vamos a ver también eso. Y esa radiación, si es fotónica, puede interactuar con los electrones del átomo. ¿Qué pasa si interacciona con los electrones del átomo? Esta energía inicial que teníamos acá, si es menor a la energía de enlace de los electrones, va a pasar algo, y si es mayor a la energía de enlace de los electrones, pasa otra cosa. ¿Qué es esta energía de enlace? La energía de enlace es, pongamos la Luna alrededor de la Tierra, ¿no? Está girando. ¿Por qué la Luna no se va de la órbita que tiene? ¿O por qué nosotros no nos vamos de la órbita con el Sol? ¿O por qué los electrones no se van de la órbita, de la órbita en la cual estén con respecto al núcleo? Porque hay una energía de enlace. Si yo le, im- le pongo energía a un electrón que está volando alrededor de un núcleo, y esta energía que le pongo es menor a la de enlace, lo único que voy a poder hacer es que, por ejemplo, de una capa baja, por ejemplo la K, la paso a la capa superior. ¿Se acuerdan que las capas de los niveles de energía de los electrones eran la K, la L, la M, la N, y así va subiendo de energía? Si yo de la K lo mando a la L, entonces, eh, aplicándole un poco de energía, pero no llego a arrancarlo del átomo, eso ahí lo que voy a estar haciendo es, esto no importa ahora, es una excitación del átomo, ¿sí? Estoy excitando a este electrón, ese electrón va a saltar a una órbita mayor y en algún momento va a bajar, se desexcita, no, se excita y después se desexcita, y cuando se desexcita va a emitir rayos X característicos. Ahora, si la energía de enlace, si la energía con la cual impacta es mayor, ¿no? Está interactuando ahora con un electrón, seguimos interactuando con electrones. Esta radiación impacta sobre un electrón con una energía mayor a la de enlace. Acá sí va a ocurrir esto. Este electrón va a ser despedido del átomo y ahí se va a ionizar. ¿Por qué? Porque si antes teníamos cargas positivas y cargas negativas y estábamos neutros,
al irse una carga negativa, el átomo queda positivo. O sea que, de acuerdo a con qué energía choca a un átomo, menor a la energía de enlace va a ser excitación, y si es mayor a la energía de enlace del electrón, va a ser una ionización. Hay otra probabilidad de que pase, y estamos hablando siempre de partículas que están chocando contra algo. Dentro de las partículas podemos tener a la beta negativa, que tiene el tamaño de un electrón y es negativo, y el electrón, que obviamente tiene el tamaño del electrón y es negativo, ¿no? Pero si yo estoy acá, como dijimos acá, ionizamos, yo despedí este electrón, o sea que este electrón ahora puede interactuar de vuelta. O sea que una radiación, en este caso electromagnética, puede estar siendo despedida, despidiendo un electrón y a su vez produciendo rayos X característicos. O sea, fíjense que es toda una interacción y son múltiples cosas que pasan al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, este electrón está saliendo de la órbita, con lo cual es un electrón. Y si estábamos haciendo un decaimiento beta negativo, también puede estar eliminándose acá una partícula beta negativa, que es un electrón también negativo. Entonces, estos dos que están volando con energía de más van a estar interactuando con átomos. Ahora, puede que ocurra esta situación. Pasó de largo, nunca interactuó. Puede ser que pase entre medio de las órbitas externas, ¿sí? En ese caso, al ser negativo, tienen carga negativa, se chocan contra una nube negativa, eso automáticamente hace que esto trate de se van como repeliendo, ¿sí? Si se van repeliendo, pero vos tenés carga negativa acá, es como que acá te están metiendo una pared. Y eso hace que piensen en acercar dos imanes en la parte que es polo positivo, positivo o negativo, negativo. Yo me voy acercando, me lo va rechazando, ¿sí? Y si yo freno este de acá y lo acerco, me cuesta llegar, me lo frena y me lo manda para atrás. Entonces, eso es lo que pasa, frena, ¿sí? Al frenarse, si yo estoy frenando, estoy perdiendo energía cinética. Si pierdo energía cinética, ¿eso qué va a pasar? Como dijimos recién, en ese frenado va a haber dos tipos de radiación, como nombramos antes, radiación calórica y fotónica. Básicamente lo va a ser 99% calórica y solamente 1% fotónica. Esto de acá es lo que les pasa a ustedes en el tubo de rayos X, que se calienta cuando está produciéndose los rayos X. Y esto es el principio del rayo X, digamos, de cómo funciona el tubo. Así que me dio un repaso de radiofísica, ¿no? Y cuando pasa esto en las órbitas más lejanas, la energía que se elimina como radiación fotónica es de baja energía. Otra situación que puede pasar es que pase muy cerca del núcleo, y acá tenemos carga positiva. Entonces, por un lado frenan los electrones, la nube electrónica. Pero al mismo tiempo, cuando quiere irse, lo atrae el núcleo y lo frena mucho más. Y al mismo tiempo, como se está moviendo muy rápido, se va a escapar y va a volver para atrás. Con lo cual acá se lleva bastante poca energía, esta partícula, electrón o beta negativa, que se queda con muy, muy poca energía, con lo cual la energía del fotón va a ser más grande, va a ser más energía que la que salía anteriormente. Si ves cómo manejo esta energía cinética inicial, que acá me lo frena un poquito, con lo cual el electrón o la beta negativo salen con bastante fuerza y acá el rayo con poca. Acá es al revés. Acá se queda con poca fuerza la partícula y sale con mayor fuerza el fotón. La suma de las dos energías tiene que ser igual a esta. Otra situación que podría llegar a darse es esta, en la cual la partícula pega directamente en el núcleo
y ahí toda esa energía se transformaría, toda la energía con la cual pega, se transformaría en radiación fotónica. Ahora, no pasa todo de cualquier forma. Hay probabilidades y es más probable que interaccione con un átomo que sea grande, o sea que si este átomo es un átomo de hidrógeno que tiene un protón, un neutrón, la verdad es poco probable que pueda llegar a interaccionar. Capaz es más fácil que pase esto, que no pase nada, ¿sí? A mayor cantidad de Z, o sea, mayor tamaño del átomo, va a ser mayor la posibilidad de que pasen todas estas cosas. Pero al mismo tiempo, la probabilidad de ocurrencia, cuanto más grande sea el átomo con el cual estoy chocando, es que esto de acá es muy poco probable que pase. Esto es bastante más probable que esto, pero es mucho más probable que pase esta situación. Y otra vez, que ocurra esto, más improbable. Entonces, dentro de todas estas formas de radiaciones que se puedan llegar a generar, que es un espectro, porque puede ser desde baja energía hasta muy alta energía que se emite como radiación, dentro de eso, la más frecuente es esta. ¿Y eso cómo se ve? Este espectro de energías que se generan a partir de estos electrones. Y si ustedes piensan en el tubo rayos X, lo que ustedes están haciendo es emitir electrones desde el filamento hacia el tungsteno, ¿sí? Eso es lo que están haciendo. Y esto ocurriría en el tungsteno, que es un átomo de alto Z. Eso es lo que pasa digamos, la corriente de electrones, la nube de electrones van a impactar sobre el tungsteno o wolfranio, por eso tiene la W como símbolo, y ahí va a estar haciendo toda esta radiación. Con lo cual, del tubo rayos X va a estar saliendo todas estas radiaciones. Es un espectro de energías, no es una energía, ¿no? Los KB, si uno, está bien, uno quiere los de 40 KB, hay que ver con cuánta energía le damos al filamento para que impacte acá y de acuerdo a eso va a ser el espectro de energías que me va a dar después, pero la mayor frecuencia va a ser, acá la tienen acá, que sería esta, ¿sí? Entonces tenemos muy poca frecuencia de estos, ¿sí? Tenemos mucha frecuencia digamos, menos frecuencia de esta parte, ¿no? Acá vendrían estos de acá, esta de acá sería esta cantidad de electron volt, de kilo electron volt, o keV, o kb, como le llaman ustedes, nosotros le llamamos keV, kilo electron volt. Son energías de entre 60 y 80 y pico, 90, noventas. Después vienen los más frecuentes y después, por último, los menos frecuentes. Eh, Así que bueno, ahí es donde, de esta forma es que hacemos un espectro de energías que se generan por frenamiento. ¿Mm? Y en alemán, frenamiento se dice Bremsstrahlung, que es lo que yo les decía antes, que la radiación, la colisión radiativa genera la radiación por frenamiento, que son todas este espectro de energías, no es uno solo en las cuales después ustedes usan para hacer la placa los más frecuentes, ¿sí? Ahora, hay que ver que estas radiaciones también pueden llegar a impactar con otros electrones y volver a generar excitación o ionización, y si ionizan, otra vez puede darse esta situación. O sea que siempre va a ser toda una reacción en cadena de partículas y fotones que van a estar interaccionando con la materia permanentemente. Cuando dijimos que si yo estoy excitando un fotón, va a estar eliminándose un electrón de la órbita. Entonces, al irse el electrón, va a tratar de rellenarse y eso va a generar
los rayos X característicos. Y los del tungsteno van a tener todos esta cantidad, que no sé exactamente cuánto es en keV, pero bueno, es menos de 60, es más de 50. eh, y esa sería la intensidad que tiene el tungsteno si es que pega en el tungsteno. Va a ser diferente, va a ser unos 70 keV si pega en el plomo. ¿Sí? Si pegara en el plomo, este pico de rayos, ¿sí? Esta cantidad de fotones, ¿no? La cantidad de fotones va a estar más cerca de 70 cuando es cuando es con plomo. O sea, cada uno, por eso se llaman característicos. Es característico del tungsteno, del plomo, del bismuto, del sodio, de quien sea. Ahora vamos a ver un poco lo que son las interacciones de los fotones. O sea, hasta ahora vimos que podían moverse las partículas, chocar, generar fotones, y esos fotones pueden volver a chocar, ¿sí? Y pueden chocar de vuelta y hacer diferentes efectos. Pueden excitar, pueden ionizar y pueden, hay cuatro efectos. El efecto Thomson es el que más los va a afectar y después vamos a ver por qué a ustedes, pero el efecto Thomson es un efecto donde tampoco se pierde energía, ¿sí? ¿Se acuerdan como la primera que vimos, ¿sí? De las partículas, esto es fotones. Para que yo haga una imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando hacen una imagen? Tienen el tubo de rayos X, el paciente y una placa. Una película fotográfica, una placa o una placa para fotografía digital, ¿no? No importa. Cualquiera que sea, acá me tiene que llegar los rayos. Si yo impacto al paciente y este rayo pasa a través del paciente, ¿no? La línea C, este de acá, donde entra exactamente en ese mismo lugar, llega a la película, en ese punto de la película me va a poner un color, lo va a teñir de un color de acuerdo a qué cosa pasó, qué atravesó este rayo. Este rayo atravesó hueso, atravesó aire, pulmones, atravesó músculo, atravesó el corazón, que es puro agua. Bueno, de acuerdo a cómo sea, cuánto se atenúa, va a llegar acá la cantidad. Pueden llegar todos los rayos o algunos, pero en ese lugar exacto. O sea, tiene buena resolución. Tengo un punto bien hecho. Al punto bien hecho lo puedo tener porque pasó y me lo mostró en la placa o porque pasa B. No pasa. Se queda absorbido completamente en el paciente y nunca llega acá. Cuando pasa todo, o sea que nunca nada se atenúa, pasa todo, eso es el aire. Se pone negra la placa, ¿sí? O el color que sea que pasó todo. Pero en una placa analógica es negro. La vela. En cambio, el hueso lo frena completo, con lo cual nunca llega a la película. Y entonces la película nunca se expone y queda blanca. ¿Sí? Eso estamos hablando de una placa radiográfica analógica. Diferente es en la digital, pero no importa, es lo mismo. Cuando no llega, queda en blanco, cuando llega todo, queda negro, y cuando llegan algunos sí, algunos no, como pasa en los tejidos más blandos, no llegando a hueso, son diferentes grises de acuerdo a cuánto atenúo. Ahora, también puede pasar que este rayo que tendría que haber llegado acá, o este de acá, que tendría que haber llegado acá a la placa, chocó y se fue. Nunca entró en la cámara, nunca entró en la imagen. Entonces este lo perdimos. O que llegue y se disperse también. Estas dos cosas son dispersiones. Se disperse y no llega acá, sino que llega a otro lugar de la película y me muestra la intensidad de la atenuación de acá en este otro punto y no donde debiera. Eso quiere decir que cada vez que
hay dispersión, en este caso el efecto Thomson es la dispersión coherente, me borronea porque me está diciendo que capaz hay algún rayo que sí pasa y viene acá, ¿sí? Pero el que tendría que haber venido acá y me reforzarme la imagen de acá, me, me la hizo imagen en otro lado, que no corresponde, porque acá tendría que ser otra forma, ¿no? Tendría que ser otra la atenuación, pero me la pone en posición diferente y eso hace que la imagen empiece a estar borrosa. Es como que veo al mismo punto en el lugar correcto y además al lado, ¿sí? O a diferente distancia. Y eso hace que se difumine y se borronee la imagen. Con lo cual, esto de acá, a ustedes, a nosotros no tanto, pero a radiología sí, los afecta mucho en cuanto a la calidad de la imagen. Cuanto más efecto Thomson haya, más borrosa queda la imagen. Esto pasa cuando la energía inicial del fotón es menos a 100 keV, a menos de 100 kV. O sea que esto en tomografía, que son 120, por ejemplo, 100 a 120, bueno, el efecto Thomson en tomografía no va a ser tan importante como en radiología simple, donde sí tenemos de 40 de kV o de 80 kV. Ahora, en el otro extremo tenemos otro efecto que es la producción de pares. La producción de pares se da cuando la energía inicial supera los 1000 keV, ¿no? O sea, si yo pusiera en keV, son 1000 keV, que sería lo mismo que 1,00 si es 1000, pero esto es más de 1002 MeV, ¿sí? O 1020, 1020 keV sería la equivalencia. Esta producción de pares para que tenga semejante cantidad de energía puede ser natural o artificial. Si es natural, lo hacen los rayos cósmicos. Esto se produce en las estrellas, ¿sí? Las estrellas van a producir, tienen, la energía es muy altísima, es mucho más alta que 1000 o que un MeV. De hecho, está llegando el Sol hasta acá, ¿no? Con lo que decíamos la vez pasada. Eh, Tiene que transcurrir muchos kilómetros, muchos años luz para llegar hasta acá, con lo cual la energía es muy alta y eso sí va a producir pares. O en forma artificial también tenemos la posibilidad de tener las reacciones nucleares, ¿no? O los aceleradores de partículas. Las reacciones nucleares lo vamos a tener en el reactor nuclear o en la bomba atómica. Y los aceleradores de partículas vamos a tener el ciclotrón, que lo que acelera son protones, o en el acelerador lineal que, eh, que está acelerando electrones. ¿Sí? Esto lo van a ver o lo vieron en radioterapia. Nosotros, para tener estos, ¿se acuerdan en la tabla periódica? Los átomos que estaban en el área roja o en el área azul o en el área amarilla, lo estamos produciendo artificialmente con el reactor nuclear o con el ciclotrón. Con el reactor nuclear generalmente son dadores de neutrones, con lo cual estamos produciendo de un átomo normal estable, le puedo inyectar neutrones y va a estar, el reactor nuclear puede producir los que están en la línea azul, los beta negativos. El ciclotrón que inyecta protones va a estar generando átomos inestables que sobran protones. Entonces son los que hacen más que nada positrones, ¿sí? No es exacto, medicina, en física nuclear nada es como medicina, nada es exacto, pero no es siempre igual. Puede haber algunos de reactor nuclear que generen beta positivo y algunos de ciclotrón que produzcan beta negativo. Y así también que ambos puedan llegar a producir algunos que son alfa. Pero aquí ¿cuáles son los pares? Al tener tanta energía, sí choca contra el núcleo.
Y cuando choca contra el núcleo, ¿se acuerdan que puede chocar contra un neutrón o contra un protón? Y el protón y el neutrón están formados adentro por elementos masa del tamaño del electrón con carga positiva y negativa. Entonces, lo que hace el par son estos dos tamaño electrón, negativo y positivo, y eso que se está eliminando del núcleo, en realidad es una beta positiva y una beta negativa. ¿Y qué pasa con esta beta positiva? No va a poder estar mucho tiempo y se va a aniquilar con un electrón que va a chuparse de otro lado. ¿Qué pasa si elimina un electrón porque lo aniquila? Este átomo que estaba ahí al lado otra vez queda ionizado. Entonces, ven cómo siempre que hay una interacción, genera otra que después va a producir otra interacción más, porque si ahora le falta un electrón, esto necesita, digamos, si este saliera de acá no pasa nada, pero si sale del medio, va a generar fotones X característicos. Y esos fotón que se desprende, si tiene mucha energía, va a estar haciendo otra vez efectos en otro átomo. Entonces siempre va a haber como una cadena de eventos. Acá vienen los dos efectos más importantes en cuanto a imágenes. En estos dos efectos tenemos un fotón que está incidiendo sobre la materia. En el caso de medicina nuclear, el más frecuente que usamos era el tecnesio 99M, que tiene 140 kiloelectronvolt, o sea, 140 kV. Pero esto también podría estar saliendo de un tubo rayos X de un tomógrafo y que está impactando sobre el paciente, o sobre la camilla, o sobre la pared, o sobre el piso, ¿sí? O sobre el mismo tomógrafo, o sobre la misma placa. O sea, es un fotón que sale de algún lugar y va a incidir sobre un átomo. Cuando este fotón incidente choca contra un electrón de capas, de la capa K, por ejemplo, de la capa más cercana al núcleo, lo más probable que pase es que, como lo vimos primero eh, en la primera interacción de las partículas, sería como una reacción elástica, ¿sí? En la cual choca y este fotón desaparece como tal, ya no tiene más energía. ¿Por qué? Porque le cedió toda su energía a este electrón que termina siendo eyectado como un fotoelectrón. Este fotoelectrón le da el nombre al efecto fotoeléctrico, ¿sí? Siempre que veamos la palabra foto, ¿sí? Fotón, qué sé yo, podemos hacer fotos. ¿Sí? Entonces, con este efecto es que nosotros hacemos las imágenes nuestras. ¿Sí? Con este efecto, si necesitamos que ocurra esto en el paciente o en la placa o en el detector para que se genere la imagen. Necesitamos este efecto. Por otra parte, tenemos el efecto Compton o radiación dispersa o scatter o comúnmente llamado para ustedes radiación secundaria, en la cual este fotón que incide, ¿no? El que yo saco desde el tubo rayos X, incide en el paciente, en la placa, en donde quieran que incida, ¿sí? Y va a chocar contra un electrón, pero ya de las capas externas, y cuando choca contra estos electrones, ya no va a ser más difícil que haga esto, y lo que sí va a hacer es desprender un electrón Compton que no va a tener tanta energía, esto es como sería la inelástica, y este primer fotón que está incidiendo va a salir como un fotón degradado con menor energía. Y acá uno tiene que pensar en jugar también al billar o al pool. Si yo le pego, ¿no? Acá le estoy pegando con el bastón o no sé cómo se llama el palo, a la pelota y le pego
seco, bien directo, que lo saco disparada en la misma dirección que yo incidí, en la misma dirección sale la pelota, con toda la misma fuerza que yo le pegué. Ahora, si yo le pego un poquito de refilón, va a salir con poquita fuerza, ¿no? Con bastante fuerza para acá, ¿sí? Se va a desviar, se va a dispersar, pero como no sale directo para allá, sino que apenas sale un poquito desviado, va a tener bastante fuerza, pero si yo lo desvío más, va a tener menos fuerza, y si lo desvío mucho más, va a tener mucho menos fuerza. Entonces, am- dependiendo de en qué ángulo sale desviado este fotón degradado, es la energía con la cual va a tener. Por ejemplo, si yo incidí con 140 keV, ¿sí? Va a ser diferente si sale de 90 grados para adelante. ¿Sí? Si sale hacia adelante, va a tener entre 139 y 70 keV. O sea, 139 acá y va a tener 70 keV si sale a 90 grados. Si ahora sale a menos de 90 grados, o sea que viene para atrás, ¿sí? Es una retrodispersión, se va para atrás, entonces va a tener entre 70 y 0 keV. Entonces, ahí es donde esto otra vez es un espectro de energías, igual que pasaba con la de frenamiento, pero el efecto Compton no tiene una sola energía, sino que diferentes energías de acuerdo a cómo choca y cómo se dispersa. Si se va para adelante, una anterodispersión o una retrodispersión, o se va para el lado, en 90 grados. Hay que acordarse siempre que una vez que yo ionicé, porque eso es lo que está haciendo este fotón incidencia en el fotoeléctrico, está ionizando, o acá también está ionizando, como este está en la capa interna, va a generar rayos X característicos. Esta parte de acá no la vamos a tomar, vamos a ir acá. Esto es lo que me interesa que se entienda y es la parte práctica que se debería entender. Si ustedes se fijan acá, son la energía de los fotones, ¿sí? Ustedes en radiología están usando energías entre 40 y 125 más o menos, una cosa así, kb, ¿sí? Eso es la energía que están usando ustedes en radiología, sea simple o tomografía. O sea, esto es lo que emite el tubo rayos X, esta gama de fotones. Ahora, en medicina nuclear, la mayoría va a estar en esta gama, ¿sí? En este rango de energías. Somos un poquito más altos, ¿sí? Que ustedes, no tan bajos. ¿Y esto qué significa toda esta imagen? Acá tenemos el efecto fotoeléctrico, el Compton, scatter, acuérdense que es dispersión, y la producción de pares. Nosotros, ni ustedes, ni nosotros vamos a estar teniendo producción de pares, pero sí vamos a tener fotoeléctrico o Compton. ¿Y cuándo vamos a tener eso? Si nuestras energías, ¿sí? impactan ese lugar donde está llegando, ese átomo que está llegando, es tejido blando, soft tissue es en inglés, el Z, donde estamos, digamos, los átomos que estamos impactando, tienen un promedio de 7,5, o sea, es 7 más menos, ¿no? 8, 9, 6, 5 de Z, son átomos chiquititos. En esos lugares que son de tejido blando, lo que más probablemente ocurre es efecto Compton. Con lo cual, siempre que tengamos tejido blando, lo más probable es que ocurra un tipo de borroneamiento de la imagen, porque cuando hay dispersión, siempre tenemos borroneamiento de imagen. Entonces, si ustedes se fijan, cuando ustedes en el hueso, que tiene un Z, digamos, del calcio, ¿no? 13, ustedes
en el área de ustedes, básicamente lo que más hacen es efecto fotoeléctrico, con lo cual eso me da el lugar exacto donde está el hueso. Tiene la resolución muy buena que tiene el hueso, ¿sí? Ven perfectamente las trabéculas, ven muy bien, muy nítido. ¿Por qué? Porque hace más que nada fotoeléctrico. No hace tanto Compton. La parte de partes blandas es más difícil, no tiene tan buena resolución espacial, tanta definición. En cambio, medicina nuclear, fíjense que en nuestras energías, si nosotros estamos hablando que eh, el tecnecio tiene 140 keV, estamos acá, ¿sí? Nosotros hasta el hueso nos pasa lo mismo, que no tiene buena resolución, ¿sí? Tenemos, acá es donde vuelve a tener la palabra esta que yo les comentaba el otro día de unclear medicine, que es esta imagen de nube, de poco nítida. Esto es por esta situación. No hacemos tanto fotoeléctrico en el cuerpo, ¿sí? Y nos generan dispersiones. Ahora, que genere fotoeléctrico en el hueso, quiere decir que el rayo X entra al cuerpo, pasa por todos los tejidos, llega al hueso, se queda ahí, no sale de ahí, con lo cual nunca llega al detector. Y por eso me queda blanco el detector, ¿sí? La imagen queda blanca, porque nunca llegó a ser imagen. O sea, el blanco significa no imagen. Ahora, lo que pasó y llega al cristal o a la placa, tiene que hacer fotoeléctrico en ese lugar para que sepa que vino exactamente del lugar donde salió, donde estaba el problema. O sea, si era la suprarrenal, si era el fémur, si era la trabécula, si era, no sé, el hígado en medicina nuclear, el hueso, quien sea, donde está el radioactivo, ¿sí? Que sale del mismo lugar y que llega a ese lugar. Eso ocurre, por ejemplo, en el cristal de yoduro de sodio que tenemos en medicina nuclear, que fíjense que casi todos hacen fotoeléctrico, hace poquitito Compton. ¿Cuándo hace Compton? En 140 keV, generalmente lo que hace es fotoeléctrico. Entonces, lo que es imágenes con tecnesio 99M está bueno porque va a ser más frecuentemente fotoeléctrico, la imagen va a ser nítida. En cambio, el yodo 131, que tiene 360 keV, hace entre medio de Compton y fotoeléctrico. Entonces, ahí es donde ya la imagen va a ser borrosa porque el detector también me va a generar áreas que son nítidas y áreas que son borrosas. Y fíjense lo que tenemos acá, el plomo. LED es plomo, ¿sí? Acuérdense, PB es la abreviación del plomo. Eh, el plomo tiene Z82, es altísimo el Z, con lo cual la interacción va a ser muy frecuente y dentro de esa interacción con las energías que tenemos nosotros hace fotoeléctrico. Quiere decir que cuando llega el plomo, sea una radiación alfa, beta, gamma, quien sea, va a llegar al plomo y se va a frenar. Va a dejar toda su energía ahí, ¿sí? Si deja toda su energía ahí, no pasa para el otro lado. Por eso el plomo lo usamos como blindaje, porque no pasa, digamos, ahí terminan las reacciones, no hay más cadena de reacciones, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado del Z83, el bismuto? O sea que más arriba que esto, todos estos son radioactivos. Todo esto de acá son átomos estables, por ejemplo. El plomo está casi en la última etapa o sea, es uno de los más grandes. ¿Por qué no usamos el bismuto? El bismuto sería el mejor blindaje que tenemos, pero el bismuto es líquido, entonces no podemos hacer una pared de bismuto, ¿sí? No podemos hacer un delantal de bismuto. El plomo es sólido, entonces podemos usarlo. Pero también, y acá vuelta a cosas que le pueden servir a ustedes para radiología, piensen. Y si quieren poner pausa para pensarlo, se los dejo para que pongan pausa. Traten de pensarlo, traten de poner pausa y piensen. ¿Qué, qué usan ustedes o por qué usan
diferentes materiales como contraste. ¿Y qué significa que sea contraste? Traten de poner pausa y pensar. ¿Qué es un contraste? Bueno, eh, ahora, si pensaron bárbaro y si no, bueno, se los cuento yo. La idea es que ustedes usan bario y usan yodo como contraste, ¿sí? Entre comillas, contraste. Bario, Z56. Yodo, Z53. En las energías que hacemos nosotros, cuando un rayo, sea X, sea gamma, se tope, así como se topaba con el plomo o con el bismuto, cuando se tope con el bario o con el yodo, se va a quedar en ese lugar. O sea que si yo impacté al paciente, le inyecté el yodo en sangre o le di el bario a tomar y está en el tubo digestivo, y yo le mando los rayos X, cuando el rayo X toque al bario o al yodo, va a ser fotoeléctrico ahí. Con lo cual, ahí se acabó. No va a llegar a la placa, no va a llegar al detector. Entonces, ¿cómo lo veo? Exactamente igual que el hueso. Lo veo blanco. ¿Por qué? Porque lo blindé. Lo blindé con el yodo, lo blindé con el bario. Con lo cual, que yo le llame contraste, en realidad es una cosa medio rara, porque en realidad el bario y el yodo me generan contraste. ¿Por qué? Porque si yo hago pasar el fotón por la sangre o por el tubo digestivo, ahí no hay nada que me lo frene. Y pasa y la misma densidad de atenuación, el mismo gris que me genera el músculo, me lo genera la sangre, me lo genera tal vez la comida en el estómago. La comida en el estómago puede tener un poquito más de diferencia porque hay me comí diferentes elementos, ¿no? Algunos capaz son de alto Z, entonces capaz los veo más y cambia el color de gris. Pero eh, lo que hace el bario y el yodo es aumentar el contraste. Me genera contraste. ¿Por qué? Porque blinda los rayos X, porque blinda los rayos gamma, ¿sí? Entonces, tanto el bario como el yodo a ustedes les viene bien para generar contraste, a nosotros nos viene mal porque el radioactivo que está dentro no llega al detector tampoco y no lo detecto. Es como que le pongo una pared de plomo al paciente y no lo veo, ¿sí? En la zona que está muy concentrado el bario y el yodo. O sea que a nosotros que hagan una tomografía con contraste y después vengan a medicina nuclear a hacer estudios, medio como que nos mata, ¿sí? No es que nos mate, pero nos puede llegar a complicar. Más si, por ejemplo, tenemos mucha concentración en la vejiga porque se está eliminando por riñón. Entonces, capaz no vemos bien por la concentración de yodo en la vejiga, no vemos bien los huesos pélvicos o no vemos bien las cosas ahí. Esto sería cómo es que actúa y por qué todo lo que vimos de las interacciones nos afectan en las imágenes, por ejemplo. Pero también pasa que nos afectan en las células. Y ahí es donde vamos a tener que hablar del daño celular. Porque tanto los fotones como los electrones, como los neutrones, como los protones, como las partículas alfa y beta, van a tener una energía cinética, van a tener algunos carga y algunos masa, como las partículas, otros solamente la energía, y van a impactar y van a hacer interacción, todas las que vimos nosotros recién, en nuestras células. Y nosotros dependemos en la célula del ADN. Si el ADN se daña, nosotros empezamos a mal funcionar. Hay dos vías. Tenemos la vía indirecta y la vía directa. La vía directa es lesionar directamente al ADN y la vía indirecta es producir sustancias ionizadas o excitadas o con cambios de la composición molecular de nuestros compuestos, ¿sí? Eh,
Y eso genera, si algo está ionizado, va a tener carga positiva y otra vez va a empezar a chuparse electrones de otro lado que lo ioniza y ahí empezamos a hacer toda una otra cadena de eventos a nivel biológico. Entonces, en esa, eh, en esta ruta indirecta, que después va a terminar lastimando al ADN, dañando al ADN, nosotros, principalmente en nuestro cuerpo, lo que más tenemos es agua. Entonces, esa vía indirecta básicamente es a partir de los compuestos de agua que se producen a partir de su interacción con la radiación. Dentro de este efecto directo, puede ocurrir que sea una radiación electromagnética, rayo X, rayo gamma, eh, ¿cómo se llama? Radiación por frenamiento o la radiación por aniquilación, todos esos son electromagnéticas. Puede ser que le pegue o no a el ADN y lo lastime. En general, cuando lo altera de una forma más bien suave, de acuerdo mientras estemos hablando de nuestras energías, ¿eh? De las energías que usamos en diagnóstico. Diferente es cuando se usa una cobaltoterapia en radioterapia, que la energía es muy alta, son MEVs, son muy altas y ahí vamos a producir pares, ¿sí? Y ahí sí vamos a hacer medio destrozos. Y eso es lo que queremos en ese momento. Queremos matar células, queremos lastimar ADN. O sea, cuando estamos haciendo terapia queremos lastimar. Entonces, lo que son electromagnéticas, el daño va a ser leve a moderado. Cuando son iones pesados, como la alfa, o iones eh, de partículas pesadas, como la alfa, o partículas livianas, como las beta negativas, van a romper la doble hélice esta. En general, la beta negativa rompe una hélice y en general, porque acuérdense que tiene el tamaño chiquitito de un electrón, en cambio el otro son dos protones, dos neutrones, es mucho más grande y eso es mucho más fácil de que rompa la doble hélice. Y la reparación del ADN cuando rompiendo las dos hélices es mucho más complicada. Entonces, tiene mucho más efecto la alfa como lesión directa, dañina, después la beta negativa y después las radiaciones electromagnéticas de muy alta energía y después cuanto menos energía, obviamente menos posibilidad de daño directo. Como efecto indirecto, dijimos que es el agua el problema. Entonces, en el agua, siendo el agua el problema, vamos a tener acá un fotón que está incidiendo sobre una molécula de agua que tiene dos hidrógenos y un oxígeno. Cuando pasa eso, va a ionizarla, la ioniza, le saca un electrón y ahí quedó el ion excitado con más energía porque quedó positivo. ¿Sí? Este ion puede a su vez haber perdido un hidrógeno y ya quedó un ion molecular, un radical libre, que se llama así, o un ion molecular con sus dos hidrógenos, ¿sí? Pero fíjense que los dos tienen carga positiva. Este va a tener carga, también una carga positiva aparte, ¿no? Porque va a estar con el hidrógeno separado de este OH. Y acá podemos llegar a tener hasta un protón que se fue, con lo cual este tiene carga positiva también. Entonces, todas estas cosas, a su vez, al tener carga positiva y al tener una composición diferente, la del agua, va a tratar de combinarse con algo en el cuerpo y va a generar alteraciones en las combinaciones del cuerpo. Y acá les muestro otro tema, además de eso que vimos, si al agua, cuando llega el fotón al H2O, se le mete, digamos, el fotón este altera el oxígeno, este oxígeno se puede separar y no ser O2. El O2, bien, la molécula de oxígeno viene siempre de A2. Si yo la rompo, esto de acá no puede estar solo, necesita unirse. Pero si no se puede unir con otro oxígeno, ¿sí? Capaz se une con el agua. Entonces, si al H2O
le sumo una O, me queda H2O2. Y esta otra O queda suelta como carga negativa. Entonces, esto de acá es un anión superóxido, es terriblemente ionizante, súper lesivo. Y esto de acá, para los que lo conocen, H2O2 es agua que tiene mucho oxígeno, es agua oxigenada. ¿Qué pasa si ustedes ponen agua oxigenada en una mancha de sangre en una ropa? ¿No? Es lo que usamos para sacar la mancha de sangre de la ropa. Hace burbuja, ¿sí? Hace una reacción química que hace una burbuja, hace burbujas. Bueno, exactamente lo mismo ocurre dentro del cuerpo cuando producimos agua oxigenada por esta radiación dentro del cuerpo. Y eso de ahí va a dañar la mitocondria, va a dañar las membranas, va a dañar las proteínas, va a dañar finalmente también al ADN. Entonces, fíjense que todo esto que nosotros estamos haciendo, que está buenísimo para hacer las imágenes por el fotoeléctrico y qué sé yo, también lo estamos aplicando en la persona y esto va a traer efectos en el paciente que va a producir problemas, tanto efectos tisulares como estocásticos. Entonces vamos a hablar muy rápidamente, y ya estamos terminando, de qué pasa entonces cuando viene esta radiación. Esta, yo me estoy irradiando desde afuera con un paciente o me están irradiando con un tubo de rayos X o me inyectaron material radioactivo y a la célula la estoy irradiando. Como era un fotón, ¿no? Pensando en fotón, no estamos pensando ahora en partículas, ¿sí? No, esto no va para las partículas, esto va para los fotones. Lo más probable es que no pasase nada, ¿sí? Que le pasara por de largo y que no hiciera nada. Esto de acá, listo, es el problema más grande para la radioprotección. No pasa nada. En algún porcentaje, mucho menor, y esto yo asimilo a la ruleta rusa, que uno pone en el revólver de una sola bala, ¿sí? Y empieza a disparar y a ver cuándo sale. Bueno, este no tiene seis lugares de disparos y uno ocupado, ¿no? Cinco vacíos y uno ocupado, no. Tiene 400.000 o más vacíos y uno ocupado. O sea que ocurra esto es muy poco probable. Yo particularmente no me gustaría estar con un revólver y disparándome a ver si sale o no sale la bala. Digamos, no me gusta jugar a la ruleta rusa, con lo cual si no pasa nada, buenísimo, y si puedo evitar jugar a la ruleta rusa, mejor, porque si no, va a ionizar. Si ioniza muy poquito y hace que las formas reparadoras del cuerpo lo logran, ¿no? Si yo le hago una modificación en la célula y yo la puedo reparar, porque las enzimas reparan el ADN, listo, otra vez, no pasó nada. O pudo haber ionizado y no haber pasado nada. O sea que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Esto es lo que más pasa. Nada. O sea, irradiamos y no pasa nada. Con baja energía de fotones, estamos hablando. Pero ¿qué pasa si sí pasa? Puede que si yo mm, a la célula no es que le hice una modificación, sino que le pegué en un lugar donde la maté. O sea, le pegué en el ADN y la maté. Eso quiere decir que, por ejemplo, si me he pegado mucho digamos, sol, piel, no me puse filtro, me puse al mediodía, me voy a poner rojo. Si me pasé, me voy a ver quemado. Se me desprenden las capas de la piel, ¿sí? Muerte celular. Maté. Esa radiación mató, ¿sí? Ahora, cuanto mayor cantidad de radiación, puedo generar un síndrome gastrointestinal, un síndrome medular o un cerebral, que lo vamos a ver después. Y si yo genero todo esto junto, hago el síndrome agudo de radiación
y el paciente se muere. ¿Sí? Esto es cuando una bomba atómica o un accidente nuclear, ¿sí? O un acelerador lineal mal implementado que irradie de más al paciente, por ejemplo, en radioterapia, ¿no? O una bomba de cobalto mal emitiendo mal las cosas mal y lo irradie de más al paciente, lo puedo matar. Entonces, hay cosas que van a pasar seguro, ¿sí? Otras cosas en las cuales yo modifico la célula y empieza a repararse. Si yo lo reparo y como dijimos antes, se reparó perfecto, listo, muy bien, está todo bárbaro. Ahora, en una célula germinal, o sea, en los espermatozoides o en los óvulos, si yo corrijo, digamos, en esta corrección, entre comillas, una reparación del daño celular, lo corrijo mal, y eso me pasó o en el ovario, ¿no? En el óvulo o en el espermatozoide, entonces van a aparecer en nuestros hijos desórdenes hereditarios cromosómicos. Esto puede pasar, ¿cómo no? Lo más probable, no va a pasar, porque habitualmente no pasa nada. Pero cuando pasa, tenemos un hijo con problemas, ¿sí? Y nosotros tenemos esa responsabilidad de que no ocurra. La otra, que menos queremos tampoco, es que en esa reparación se altera algo que genera clones carcinogénicos. Y después de años y décadas eh, eh, de golpecitos, de modificaciones de la célula, de modificaciones, termina generando un tumor. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos esta zona de acá, son los efectos estocásticos. Son efectos tardíos que pueden ser ocurrir o no ocurrir. Y tenemos los de muerte celular, cuando hay ya un daño irreversible, que estos son son determinados, también bien definidos, y estos son los efectos determinísticos o tisulares, que se llaman ahora. ¿Mm? Entonces, esos son los dos tipos de efectos que podemos tener. Lo más probable es que no pasen, ¿sí? Pero si damos una cierta cantidad de radiación, van a pasar. Esto, si yo supero determinado umbral, va a pasar. Esto de acá no. Esto tiene una cierta probabilidad de que ocurran. Entonces, en los estocásticos, que son los que más nos preocupan siempre, porque digamos, yo le estoy generando a un paciente o a alguien un tumor, o yo porque no me cuidé, me genero yo un tumor porque no me expuse demasiado a la radiación, la probabilidad, o sea, ¿qué porcentaje de mortalidad hay por tumor de acuerdo a cuánto tiempo, a cuándo, en qué momento yo me expuse? O sea, hay un 20% más de probabilidad de que yo me muera por un tumor, hay un 5%, hay un 10% de probabilidad de que yo me muera por un tumor. Yo tengo 56 años. Yo estoy acá, en esta situación, en la línea azul, acá. Esta sería como mi probabilidad ahora, por las irradiaciones que tenga ahora, de generar un tumor más que el resto de la gente, menos de un 5% más que el resto, ¿sí? Ahora, ustedes andarán ya por esta zona, ¿sí? En este área. Y acá ya cambia la cosa. Si tienen 40, si tienen 50, si tienen 20, ¿sí? Cambia el porcentaje de lo que pueden llegar a tener o generar a un paciente, ¿sí? Y si estamos irradiando a chiquitos, la probabilidad que le estamos aumentando de de generarle un tumor y que se mueran por ese tumor es mucho más alta
que en nosotros los que somos mucho más grandes. ¿Esto por qué es? Porque yo necesito muchas veces de irradiar, irradiar, irradiar hasta que se produce ese cambio que genera el tumor. Con el sol tardan entre 15 20 años. Con estas radiaciones que usamos nosotros tardan 50 70 años. O sea, yo teniendo esta edad, en 50 años yo no estoy, ¿sí? Por eso la probabilidad de que genere una persona de 80 años un tumor es muy baja, porque no va a vivir tantos años. Tiene que desarrollarlo en esta última parte de su vida, ¿sí? En cambio, un chiquito de set, digamos, intraútero, tiene todos sus 90 100 años para generar ese tumor. Y se van a irradiar, porque se van a hacer tomografías, se van a hacer radiografías, se van a hacer medicina nuclear, van a volar en avión y van a irradiarse porque volar, están en el avión, se van a ir a la montaña, se van a irradiar porque están en la montaña. Entonces, la gente que tiene menos de 25 años por este tipo de curvas, tratamos de protegerlas mucho más a que no se irradien sin sentido. Y si vieron el detalle ya, rojo mujeres, azul varones, las mujeres son más radiosensibles que los hombres. Producen, tienen más probabilidad de generar el tumor que los hombres. O sea que tenemos que cuidar muchísimo la población pediátrica, sobre todo si son mujeres. En los efectos tisulares, ¿sí? Acá tenemos que, fíjense que si yo me irradio, después vamos a ver bien lo que son los Gray, pero ustedes capaz si ya vieron algo de radioterapia, capaz ya lo vieron. Eh, los Grays, si tenemos 0,25 Grays en exposición aguda, en general hasta ese lugar no tendremos daños perceptibles. Pero si ya tenemos un Gray, podemos tener daños hematológicos. 2 Grays, el síndrome agudo de radiación completo. ¿Sí? Tenemos el problema digestivo, el hemático, el cerebral. Si son 4,5, la mitad de las personas expuestas se van a morir. Y si es más de 10 Gray, todos se van a morir. Y esto, para que se den una cuenta, ¿cómo es esta situación acá? Fíjense, ¿qué significa esto? Los Grays. Necesito más de 18 Grays en la tiroides para generar una disfunción endocrinológica, una disfunción de la glándula. O sea, necesito más de 18 Gray, ¿sí? Puntualmente esto es irradiación en cuerpo entero. Esto sería lo que me irradio en la tiroides. Ahora, para afectar al riñón y generar la insuficiencia renal, entre 7 y 8 Grays. Entre 6, digamos, 6 Grays para generar gastroenterocolitis o una neumonitis, una inflamación del neumo. Neumo es aire. Inflamación del pulmón, el neumático. Em, y así podemos ir bajando. La piel también, necesito 4 Gray para generar, o sea, cuando tenemos un problema en la piel por el sol, superamos estos 4 Gray en la piel por el sol. Y entre 3 y 6 se nos va a poner roja la piel, hace eritema. Pero fíjense la médula ósea, para producir glóbulos rojos, blancos, plaquetas. Con 0,5 Gray ya tenemos una alteración. Con 0,5 en el ojo puede haber cataratas en el cristalino. Entonces, de acá, de estos valores, estos valores dicen que a partir de esta cantidad vamos a tener, no es que probablemente vamos a, no, vamos a tener problemas, estos problemas. Otra vez, fíjense el ovario y el testículo. Es más sensible, necesitamos menos Grays para generar esterilidad permanente en la mujer que en el hombre, que necesitamos 6 Gray sobre el testículo, ¿sí? Esto va a determinar nuestros límites de
radiación que nos van a medir en los dosímetros que usamos acá en el cuerpo entero, ¿sí? O en la mano para nosotros en medicina nuclear. Así que bueno, esto es lo que más o menos necesitaba contarles. Dejen sus comentarios en el aula. Cualquier duda, vuelven a ponerla, si es duda como pregunta o cosas que pensaron que podrían llegar a ser y que les parecen que puede eh, ser como diciendo, pero entonces esto es esto. Entonces, esa hipótesis también pónganla. O sea, entonces, y pónganla en el aula, porque entonces la pregunta de una persona puede ayudar con la respuesta que yo haga o con la confirmación de esa hipótesis que yo, o la no confirmación que yo haga de la hipótesis, le sirve al resto de la gente. ¿Eh? Porque capaz a alguien no se le ocurre la pregunta o el comentario y entonces está bueno para que todos puedan ver. Bueno, espero los comentarios por la clase.